Diputado electo Álvaro de la Madrid, además es escritor, lo hemos tenido en otras oportunidades acá en Benepress. Hoy, bueno, le felicitamos por haber conseguido un escaño en el Congreso argentino. Le damos la bienvenida a Benepress. Buen día, un gusto hablar con ustedes. ¿Cómo están? A ver, señor Álvaro, coméntenos cómo analiza primero este resultado de la elección presidencial entre Mauricio Macri y Alberto Fernández, quien desde anoche es el presidente electo de todos los argentinos. Bueno, la elección generó de alguna manera una sorpresa porque en las PASOs de agosto el Frente de Todos de Alberto Fernández y Cristina Kirchner había sacado una ventaja muy importante y todo parecía que la elección estaba resuelta. De acuerdo a lo ocurrido ayer, hubo un gran repunte de, de la coalición de gobierno de la que forma parte mi partido, la Unión Cívica Radical, y se mejoró muchísimo, se ganó en la capital federal, en las provincias más importantes y numerosas, Mendoza. como Córdoba, Mendoza, Santa Fe, Entre Ríos, se ganó en San Luis, una provincia que siempre gana el peronismo, y eso hizo que si bien no se pudiera dar vuelta a la elección, se achicara a menos de la mitad la diferencia y se terminara en prácticamente 48% a 40%. Con lo cual, más allá de que hemos perdido la elección y que creemos que no es bueno, de alguna manera, como lo hemos sostenido durante toda la campaña, el regreso al poder de, de Cristina Kirchner y Alberto Fernández, y digo de Cristina Kirchner porque ella ha sido quien ha nominado como candidato a presidente a Alberto Fernández, y Sí. su dedo es el que va a gobernar de alguna manera en las sombras y con todo su poderío en el Parlamento. Se ha mejorado mucho, esto ha hecho que, si bien van a tener mayoría y casi quórum propio en el Senado, no así en la Cámara de Diputados, con lo cual queda la posibilidad de ejercer un contrapeso y un contralor, porque todos sabemos bien que el gran problema, digamos, sería la vuelta al hegemonismo, ¿no? Y a la imposición que ha sido una característica del kirchnerismo en los 12 años que le tocó gobernar antes del gobierno de Macri y de la coalición que integramos. Ahora, ¿qué tanto control pueden ejercer desde la Cámara de Diputados? ¿Qué tanto pueden bloquear? ¿Qué tanto pueden escudriñar dentro por ejemplo, las finanzas, dentro del Ejecutivo de Argentina? Bueno, no va a ser tarea sencilla, por supuesto, Seguramente. porque quedamos como primera minoría. Lo que te señalaba, Fernando, es que no tienen el quórum propio, que era realmente una amenaza, de acuerdo a lo que se preveía que podía suceder, ¿sí? Hemos recuperado muchos diputados en muchos distritos que nos colocaron como primera minoría. Es decir, al evitar ese quórum propio, que puedan sesionar ellos mismos, por sí solos, aprobando las leyes sin necesitar de nadie, bueno, eso se ha evitado. Por supuesto, porque los conocemos, los hemos denunciado por años y sabemos cuáles son sus intenciones, su manera de ejercer y concebir el poder. eh, el peligro va a ser la imposición, el hegemonismo, de alguna manera, y la discrecionalidad, que es algo que no solamente los argentinos que no han acompañado a la expresidenta, que es que casi tenemos un país dividido, Dividido, se ha sí. ahondado de alguna manera esa polarización, eh, tienen ese temor. Pero en lo personal, creo que no hemos dado un buen ejemplo
más allá de esta mejoría y de esta casi entrada a balotaje, porque realmente faltó muy poco. Si ustedes le descuentan 2,5 puntos porcentuales Alberto Fernández y Cristina Kirchner, hubiera habido balotaje, es decir, sacaron prácticamente cerca del 48, y si tenían menos del 45, había balotaje. No hemos dado un buen ejemplo al mundo, me parece que están preocupados. Hemos recibido muchos pedidos de entrevistas y sabemos que tanto desde Europa como del continente están preocupados. Ahora, ¿cómo cree usted que va a poder gobernar el kirchnerismo nuevamente, o el peronismo en este caso? Porque no es lo mismo el populismo con dinero que el populismo sin dinero. Va a ser bastante difícil el manejo del Ejecutivo en Argentina, ¿sí lo cree usted? Sí, Fernando, vos sabés que yo eso lo he señalado. La situación no es idéntica al 2003, cuando le tocó gobernar la otra vez, que realmente recibieron un país ya recuperado económicamente y se atribuyeron logros que no les pertenecían, es decir, aprovecharon un viento de cola, sí, un crecimiento repentino, pero de alguna manera artificial también. Sí, claro, eran momentos del repunte de buenos precios de materia prima. Exacto, la soja, los commodities, y les permitió rápidamente consolidar un poder. Hoy la situación no es la misma, con la cual pone la situación más difícil, como bien vos decías, porque intentar hacer populismo sin dinero es difícil, pero eso de alguna manera los puede radicalizar más, y de alguna manera puede hacer que más rápidamente, y no como pasó antes en el tiempo, vuelva esa manera autoritaria, podríamos decir, de ejercer el poder. Lo que se va a intentar, de alguna manera, claramente, es, más allá de toda una buena formalidad y de conversaciones. En este momento Alberto Fernández está reunido con el presidente Macri tratando de establecer la agenda de la transición, pero de alguna manera lo que se va a intentar es que el gobierno tenga que hacer, digamos, el ajuste o las correcciones económicas que le generen el desgaste para que el peronismo no lo tenga que hacer. Anoche se escuchó mucho que todo lo que suceda hasta el 10 de diciembre es culpa del presidente, es responsabilidad del presidente, que ellos todavía no gobiernan. De alguna manera me parece que ahí hay una intención detrás de esas declaraciones, sí, claro, en el sentido de tomar todas las medidas antipáticas, de alguna manera forzarlas para para luego tener a quien señalar, ¿no? su iniciativa de otra manera. ¿Cuál es la autocrítica, señor de la Madrid, que se debe hacer desde los partidos o desde las personas que hoy gobiernan y que van a pasar a ser oposición a partir del 10 de diciembre? ¿Cuál es la autocrítica que se hace de lo que se prometió, de lo que no se alcanzó, de las medidas que de alguna manera se tomaron y que no tuvieron el efecto esperado en torno a la economía argentina? Se habló de la expansión de mercados, de volverse a abrir al mundo, pero aunque pudiera, estoy seguro que las finanzas de Argentina no son ni la sombra de lo que eran antes de que llegara Mauricio Macri. Pero ¿qué fue lo que faltó? ¿Cuál es la autocrítica que se hacen desde ahora los partidos de oposición? La primera autocrítica, que la hemos hecho muchísimo y uno ha insistido en el libro que escribí yo, que se llama La década enterrada. Ajá. Esas viejas denuncias que hemos hablado alguna vez, Cristina, sus valijas y el plan mesiánico para volver. Es un libro que intentaba explicar cómo los Kirchner habían dejado el país y cuál iba a ser la estrategia para volver, cosa que se terminó dando. Esto de erosionar al gobierno y montarse sobre las dificultades económicas y sobre los problemas que inevitablemente iba a tener el gobierno para generar
una sensación de mal gobierno. Yo creo que el principal error cuando uno hace la enumeración de cuáles fueron las cosas que se debieran haber hecho de otra manera, el principal error es no haberle explicado a los argentinos la verdadera situación en la que se recibió el país, el verdadero estado no solo de las cuentas públicas, sino la situación institucional, social, política y económica en la que se recibió el país. Ese fue un error muy grande porque la gente en definitiva no tuvo una real conciencia de cómo había sido el estado en el que se había recibido al país. Rápidamente se decidió así pasar por alto esta situación y de la mano de eso viene el error de querer poner la vara alta y ponerse un techo que no se lo exigía a la sociedad, incluso una urgencia temporal en cuánto tiempo se iba a mejorar la economía. Entonces se habló de que iba a haber una gran mejoría en el primer semestre, se habló de que se iba a contener la inflación rápidamente, cuando en realidad lo que se debería haber dicho era que la situación era muy difícil y que se iba a requerir de esfuerzos extraordinarios para poder salir adelante. Eso en la cuestión macro. Después hubo errores que tienen que ver con el ejercicio, digamos, de la acción política, ¿sí? Y a mi modo de ver, no haber avanzado en temas importantes como son la rendición de cuentas de la expresidente. No nos olvidemos que la expresidente termina siendo candidata con 5 pedidos de detención. Sí. Y bien hubiera sido distinta la historia si la expresidente hubiese terminado presa en alguna de las causas, porque eso no ocurrió porque el Senado no le dio el desafuero. Eso por un lado. Claro. Y de alguna manera ser benevolente con leyes importantes que se debieran haber insistido y que eran una gran demanda de la sociedad. La reforma política, para no terminar votando de la manera que votamos, con papeles, con un sistema viejo, obsoleto, arcaico. La reforma sindical, una verdadera y justa y equitativa reforma financiera e impositiva. Y por último, la cuestión de la extinción de dominio para recuperar los bienes que habían sido sustraídos al Estado en materia de corrupción. De alguna manera se mejoró muchísimo en la campaña, en el último tiempo, después de las PASO hasta ahora, y eso demostró, hay algo muy importante para destacar, que lo hemos hablado ayer durante toda la jornada electoral, uno lo habla con amigos, con gente de la política, con familiares. Hay un país que no votó solamente por la situación económica, porque la situación económica es bien difícil, es decir, hay argentinos que no la están pasando bien, la situación económica argentina, la perspectiva también es difícil por los servicios de pago de la deuda que tiene que hacer el país y demás. Claro. Pero hay un medio país prácticamente que no puso esto como el tema más importante, sino que pensó realmente en la libertad, en la división de poderes, en el funcionamiento de una democracia que garantice la libertad de expresión, el poder comerciar libremente, que no le dé lugar a la imposición y sí al diálogo. Y bueno, la otra mitad, podemos decir, es la que votó privilegiando la situación económica y su realidad. Esto demuestra que la polarización, eso que se ha denominado la grieta, sí, existe en la Argentina, que es una división de valores, pero que se ahonda y que termina siendo una cuestión de ideas también, y que va a marcar para adelante el futuro de lo que ocurra, porque de alguna manera quienes votaron a nuestra coalición de gobierno
desde la acción de la civilidad, no van a permitir que el país pierda los mínimos civilizatorios que son necesarios para caracterizar una democracia. Bueno, le damos las gracias, señor de la Madrid, por habernos atendido acá en Benepress. Gracias por atendernos y bueno, le deseamos suerte porque lo que viene es duro en la Argentina. Lo sabemos porque además ya lo vivieron. Y bueno, tiene usted la oportunidad de colaborar desde el Congreso con la rectitud y con que se hagan bien las cosas. Saludos. Muchísimas gracias. Un saludo grande a todos ustedes. Bien, Álvaro de la Madrid acaba de ser electo diputado al Congreso de la República Argentina.